Vamos a hablar de lo que es el presupuesto público. Si bien sabemos todos, el Estado peruano está compuesto por niveles de gobierno. Tenemos el nivel de gobierno nacional conformado por todos los ministerios. Tenemos el nivel de gobierno regional conformado por todos los gobiernos regionales y el nivel de gobierno local, que está conformado por todas las municipalidades distritales provinciales, ¿no? Todos estos niveles de gobierno, ¿cuál es su función? Es servir las necesidades que requieren los que conformamos el Estado peruano. ¿Mediante qué manera? Mediante la prestación de servicios de salud, servicios de educación, seguridad, transportes. Entonces, todas las entidades que se crean en el Estado bajo cualquier nivel de gobierno se crean por una necesidad de servicio público, no se crean con un fin de lucro. Las entidades públicas entonces se crean con una necesidad de servicio. Entonces, pero estas entidades para que puedan prestar los servicios para las que se crean, tienen que necesariamente contar con recursos económicos. Y estos recursos económicos, para que puedan contar estas entidades públicas con estos recursos económicos para financiar sus gastos, necesariamente el Estado peruano tiene que crear normas que van a regir cómo se elabora o cómo se ejecuta los recursos del Estado. Entonces, para ello, cada entidad pública tiene la obligación de elaborar un presupuesto público. Todas las entidades públicas de los distintos niveles de gobierno tienen la obligación de elaborar su presupuesto público. Este presupuesto público está basado en el presupuesto de gastos y el presupuesto de ingresos. Entonces, ¿qué cosa es el presupuesto para empezar? ¿Qué entendemos por presupuesto? Como sabemos, todos hacemos un presupuesto, todas las personas hacemos un presupuesto de lo que vamos a gastar y de lo que vamos a recaudar durante un periodo futuro. Igualmente las entidades públicas, para que puedan ejecutar los gastos, para que puedan ejecutar los recursos, tienen que elaborar un presupuesto. En base a ese presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el ente rector del Sistema Nacional que es el ente rector de lo que es el presupuesto público, en base a la elaboración del presupuesto que hace cada entidad pública, les va, les va a asignar los presupuestos por cada entidad de acuerdo a su plan de trabajo que elaboran. Entonces, en conclusión, una entidad pública para que pueda ejecutar los recursos públicos que se le asignan, tiene que necesariamente elaborar un presupuesto. Y este presupuesto se elabora en función a sus necesidades, en función a sus metas, en función a sus objetivos. Y el presupuesto tiene que elaborarse con un año de anticipación. Entonces, todas las entidades públicas, por ejemplo, en este año 2022, ya están elaborando el presupuesto del año 2023. ¿Para qué? Para que este presupuesto sea aprobado el 31 de diciembre de este año como máximo, a efectos de que comience a ejecutarse en el año siguiente. Entonces, quiere decir entonces que para poder gastar en el sector público tenemos que elaborar un presupuesto. Si no hay presupuesto, no se puede gastar. Más aún de ello, si tenemos un presupuesto aprobado por el Congreso, por el Ministerio de Economía y Finanzas, para poder ejecutar un presupuesto, necesariamente, aparte de que se tiene que estar aprobado, tenemos que
tener los recursos para financiar los gastos que nos aprueban en dicho presupuesto, ¿no? Es como decir, nosotros presupuestamos que vamos a gastar, digamos, en el mes de marzo, como personas naturales, digamos, 10,000 soles. Ese es mi presupuesto de gastos. De ello también tengo que elaborar un presupuesto de ingresos, que tiene que ser igual. O sea, tengo que elaborar un presupuesto de ingresos de 10,000 soles, que van a ser el presupuesto de ingresos que va a ser el que me va a financiar el presupuesto de gastos. Entonces, quiere decir que el presupuesto público está conformado por el presupuesto de ingresos y por el presupuesto de gastos. ¿Qué cosa es el presupuesto de ingresos? Es lo que va en el futuro a financiar el presupuesto de gastos. Si no hay presupuesto de ingresos, no hay presupuesto de gastos. ¿Correcto? Entonces, ahí viene la segunda parte. Si bien es cierto, yo como entidad pública, para poder gastar, tengo que tener presupuesto de ingresos, la norma también me dice, muy bien, tienes tu presupuesto de ingresos. Para que puedas gastar, aparte de tener el presupuesto de ingresos, tienes que recaudar los fondos que programaste recaudar. Entonces, si les pongo el ejemplo de 10,000 soles que yo programo para gastar en marzo, quiere decir que yo también programo que voy a recaudar 10,000 soles. Llega el mes de marzo, yo tengo que estar seguro que ya voy a recaudar. Tengo que trabajar, ¿no? Y de acuerdo a mi trabajo me van a pagar 10,000 soles y con eso yo voy a financiar mis gastos. Pero ¿qué pasa si yo durante el mes de marzo no recaudo los 10,000 soles? Recaudo 7,000 soles. Por lo tanto, no puedo gastar 10,000 soles porque solamente tengo 7,000 soles. En el Estado funciona así. A esto se le llama equilibrio presupuestario. Quiere decir que no podemos gastar más de lo que tenemos. Quiere decir que el presupuesto de ingresos debe ser igual al presupuesto de gastos. Quiere decir que la ejecución de los ingresos públicos son los fondos que van a públicos, ¿correcto? Entonces, vamos a definir qué es el presupuesto. Tenemos acá que el presupuesto es un instrumento de gestión que utiliza el Estado con la finalidad de lograr sus resultados a favor de la población a través de la prestación de servicios y el logro de las metas coberturadas con eficiencia y eficacia por parte de todas las entidades públicas. También podemos decir que es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos que se van a atender por las entidades públicas durante un año fiscal, ¿no? Quiere decir entonces que estos gastos que se van a atender durante el año fiscal van a reflejar los ingresos que lo van a financiar. Como les dije antes, si no tenemos ingresos, no podemos financiar gastos. Quiere decir este concepto de la ley de presupuesto, ¿no? Que es una expresión cuantificada y conjunta de los gastos que se van a atender durante el año, pero que van a ser financiados con los fondos que se recauden durante dicho año. La vigencia del presupuesto del sector público es anual, quiere decir que se inicia el 1 de enero de enero de cada año y culmina el 31 de diciembre del mismo año. Durante ese periodo se pueden recaudar fondos y se pueden gastar esos fondos. Tiene como finalidad el logro del resultado a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad y observancia y la sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Muy bien, ¿qué comprende el presupuesto? Comprende los gastos que como máximo pueden contraer las entidades durante el año fiscal. ¿Qué significa esto? Que las entidades públicas, si programan un presupuesto de gastos de 10 millones, también programan un presupuesto de ingresos de 10 millones. Y la norma me dice que ninguna entidad
puede ejecutar más de lo que presupuestó durante el año. Eso es lo que me dice de la norma. Comprende los gastos que como máximo se pueden contraer durante el año fiscal. Si mi presupuesto es de 10,000 o de 10 millones, mi presupuesto de gastos quiere decir que las entidades no pueden gastar más de esos 10 millones. ¿Por qué? Porque esos 10 millones son lo que le aprobaron en su crédito presupuestario. ¿Qué es el crédito presupuestario? Es el presupuesto público, que también se le llama crédito presupuestario. Entonces, las entidades solamente podrán gastar como tope máximo el presupuesto aprobado. Muy bien, los ingresos, cualquiera sea el periodo en que se generen o se perciban, van a financiar los gastos del presupuesto. Quiere decir que los ingresos que se recauden, como les dije hace un rato, van a financiar los gastos que se generan durante el año. De repente una entidad pública recaudó en el año anterior, recaudó 10 millones y su presupuesto de ingresos fue de 8 millones. Esos 2 millones adicionales que recaudó quedan como ingresos financieros en la entidad y se incorporan en el presupuesto del año siguiente. ¿Por qué? Porque la entidad puede recaudar más fondos de lo que presupuestó. Miren ahora la diferencia entre el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos. Una entidad, si bien es cierto, programó recaudar 10 millones, pero de repente recaudó más. Eso es posible. Las entidades pueden recaudar más ingresos de lo que presupuestaron. Sin embargo, no pueden gastar más de lo que presupuestaron. Esa es la gran diferencia entre el presupuesto de gastos y el presupuesto de ingresos. ¿Ya? Que una entidad puede programar en su presupuesto de ingresos que va a recaudar 10 millones, sin embargo, al 31 de diciembre recaudó más. Eso es correcto. Ese ingreso de más se llaman ingresos financieros. ¿Por qué? Porque presupuestalmente no están incluidos en el presupuesto. ¿Ya? Y estos ingresos que se recaudan pueden ser de naturaleza tributaria, por los impuestos, las contribuciones, los tributos que pagamos como personas naturales, como personas jurídicas, por el giro de nuestros negocios que podamos tener, ¿no? Por las rentas de primera, rentas de segunda, rentas de tercera y rentas de cuarta. Estos son ingresos tributarios, como también por conceptos de ingresos no tributarios, que pueden ser los impuestos, digamos, la venta de bienes que hace el Estado. El Estado vende bienes, el Estado cobra intereses por préstamos que también hace el Estado, ¿no? Entonces, el Estado también tiene ciertos ingresos que van a financiar los gastos públicos, ¿no? Y estos ingresos, como le digo, pueden ser de naturaleza tributaria o de naturaleza no tributaria. O también puede ser ingresos que obtiene el Estado a través de endeudamiento. El Estado se puede endeudar. Entonces, por un lado se endeuda, por un lado se genera un pasivo y por el otro lado genera un activo, un ingreso. Entonces, estos ingresos van a financiar los gastos también, pero bajo la modalidad de endeudamiento. ¿Qué cosa significa endeudarse? Que vamos a recibir los fondos, pero después tenemos que pagarlos, tenemos que devolverlos, ¿no? Muy bien, los ingresos, de acuerdo a la norma presupuestaria, van a codificarse, van a tener su propio nombre y estos se llaman clasificadores de ingresos. Todo ingreso que se reciba va a tener un nombre. Los impuestos, los tributos, las contribuciones, según el tipo de impuestos, van a tener un clasificador presupuestario que lo elabora el Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros como usuarios de estos fondos solamente vamos a utilizar esos fondos o vamos a recaudar esos fondos y los vamos a informar al Ministerio de Economía a través de un aplicativo llamado SIAF.
que es en el cual se hacen todas las operaciones de ingresos y todas las operaciones de gastos. Y estas operaciones están diseñadas bajo esquemas de códigos, ¿no? Bajo el nombre de clasificadores de gastos y clasificadores de ingresos, ¿no? Comprende también el presupuesto las metas que se quieren alcanzar durante un periodo determinado. Se entiende entonces que el presupuesto se aprueba para que sea ejecutado por cada entidad pública, pero lo ejecutan ¿por qué? Porque quieren lograr resultados. ¿Y cuáles son estos resultados que logran las entidades? Son las metas que se programan hacer durante un periodo determinado, como es construcción de carreteras, construcción de colegios, atención médica, atención sanitaria, construcción de hospitales, construcción de universidades. Entonces, el presupuesto se ejecuta en estos tipos de gastos, en estas. Entonces, las entidades, cuando elaboran su presupuesto, es porque quieren lograr alcanzar una meta. Como les decía, los ingresos públicos son toda cantidad de dinero que se percibe por el Estado y por las entidades públicas. Y el objetivo esencial es financiar los gastos públicos que generen el cumplimiento del Estado. Los ingresos están orientados a la atención de las prioridades políticas nacionales. Quiere decir que nosotros, como niveles de gobierno nacional, regional y local, los ingresos que se recauden deben ser orientados para gastarlos en las necesidades prioritarias que se presenten. Por ejemplo, ahorita una necesidad prioritaria es atender a las personas que tienen las enfermedades como es el COVID, la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, tantas enfermedades que se están presentando y que nosotros tenemos que atender inmediata y urgente. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es destinar estos fondos, ¿no? Adquiriendo equipos médicos, adquiriendo camas UCI, adquiriendo equipos médicos, adquiriendo todo lo relacionado para la atención de estas emergencias. También puede ser el sector educación. Necesitamos construir colegios, carpetas, salones, darles las mejores facilidades a los alumnos. Esas son prioridades. No podemos gastar el presupuesto en cualquier cosa que no sea de priorización, que no sea prioritario. Muy bien. Como le decía, los ingresos tributarios, ¿no? Pueden ser, pues, como le decía, pueden ser impuestos directos o también a través de los impuestos indirectos, ¿no? Los impuestos directos, ¿no? O personales son aquellos que gravan el patrimonio o la renta de las personas. Ese es el impuesto directo, ¿no? Todo lo que graban el patrimonio que tiene una empresa, una empresa como persona natural o jurídica, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una empresa, ¿no? De comercial, industrial o manufacturera, ¿qué tenemos que pagar? El impuesto a la renta, tenemos que pagar el impuesto predial, ¿no? Mientras que por otro lado, los impuestos indirectos graban las transacciones o actividades que las personas naturales o jurídicas realizan, ¿no? Por ejemplo, el impuesto al consumo. Si nosotros queremos tomar una cerveza, fumar un cigarro, ir al juego de la tragamonedas, vamos a tener que pagar un impuesto que es impuesto al consumo. Entonces, podemos decir que el impuesto directo grava lo que tiene la persona y el impuesto indirecto grava lo que la persona hace con lo que tiene. ¿Ok? ¿Qué son los ingresos no tributarios? Les comenté hace un rato. Son aquellos ingresos que obtienen las administraciones públicas de carácter voluntario
por la prestación de bienes y servicios. Por ejemplo, un ingreso no tributario son las ventas de bienes, que es la rentabilidad obtenida por la venta de activos no financieros por el sector público. ¿Qué es un activo no financiero? Son las maquinarias, los equipos que compran las entidades públicas para su producción. Sin embargo, estos bienes en algún momento los venden, son vendidos por estas entidades. Entonces, esos ingresos que se obtienen son ingresos no tributarios, porque están vendiendo bienes no financieros, que son, digamos, una entidad pública quiere modificar sus equipos de cómputo, ¿no? Quiere adquirir mejores equipos, quiere adquirir otros vehículos. Entonces vende los que ya tiene a través de remates de repente, ¿no? Y esos son ingresos que obtiene la entidad pública. Puede ser también por la venta de infraestructuras públicas. El Estado tiene un montón de infraestructuras que decide venderlas y son ingresos por venta de bienes. Por la prestación de servicios, el Estado también tiene inmuebles, tiene infraestructuras que las alquila. Esos son ingresos no tributarios. Y tenemos también como ingresos no tributarios los ingresos financieros, que es por la rentabilidad que se obtiene por la venta de activos y pasivos financieros del sector público. También tenemos ingresos no tributarios por el tema de sanciones, por multas que se aplican a las personas naturales o jurídicas que han incumplido de repente una normatividad vigente o un contrato y se clasifican pues en nota en sanciones leves, graves o muy graves. Entonces, estos son los tipos de ingresos que obtiene el Estado a través de las distintas entidades públicas, ¿no? Llamados ingresos tributarios, ingresos no tributarios. Por ejemplo, los ingresos tributarios está a cargo de SUNAT. SUNAT es el ente rector recaudador de impuestos, que es quien le va a elaborar las normas, procedimientos, establecer los dispositivos informáticos mediante los cuales se tienen que declarar los impuestos. Entonces, SUNAT se encarga de todo esto y se encarga de hacer la recaudación tributaria que va a formar parte, ¿no?, del tesoro público, que va a formar parte de los recursos que van a financiar el gasto público. Muy bien, hemos hablado de los ingresos, vamos a hablar ahora del gasto público. ¿Qué cosa es el gasto público? El gasto público es el conjunto de erogaciones por conceptos de gasto corriente, gasto de capital y servicio de la deuda, que realizan las entidades con cargo a los créditos presupuestarios aprobados para ser orientados a la atención y de la prestación de servicios públicos y acciones desarrolladas por las entidades de conformidad con los objetivos y funciones institucionales. ¿Qué significa gasto corriente? ¿Qué significa gasto de capital? Por ejemplo, en una entidad pública tenemos que pagar luz, agua, teléfono, sueldos, salarios, mantenimiento de equipos, mantenimiento de vehículos, seguridad, vigilancia. Entonces, todos esos gastos son gastos corrientes. ¿Por qué son gastos corrientes? Porque son erogaciones que van a utilizarse o son gastos que van a utilizarse para el normal funcionamiento u operatividad de la entidad. Mientras que los gastos de capital, estos gastos van a servir para aumentar el capital de la entidad. Por ejemplo, la adquisición de maquinarias, la adquisición de equipos médicos, la adquisición de vehículos, la adquisición de infraestructuras, los proyectos de inversión, la adquisición de sistemas informáticos, la adquisición de softwares. Son gastos de capital porque van a servir para mejorar la infraestructura pública, porque van a contribuir en generar un potencial de servicio a la entidad o al Estado. Entonces, esos son gastos de capital, porque son bienes que se compran que van a servir para utilizarlos, ¿no?, en las diferentes actividades que realiza la entidad.
son bienes duraderos, también le llamamos contablemente. Son bienes que se van a depreciar porque lo vamos a usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces durante su vida útil, mientras que el gasto corriente lo consumimos, lo usamos y lo consumimos. Por ejemplo, si compramos útiles de escritorio, es un gasto corriente, porque los papeles, el lapicero, los útiles se consumen y ya no sirven, mientras que un equipo de cómputo, una maquinaria, un vehículo, ¿no? Lo vamos a usar todos los días durante su vida útil, porque los bienes de capital se deprecian. Los gastos de capital son la adquisición de bienes que van a ser depreciables, mientras que el servicio de la deuda es lo que se paga por los préstamos que obtiene el Estado, como les mencioné antes, ¿no? Los ingresos por endeudamiento. Entonces, cuando el Estado recibe el ingreso, recibe el endeudamiento, es un ingreso, pero cuando paga es un gasto, y ese gasto se llama servicio de la deuda. Muy bien, hemos hablado bien de presupuesto. Espero que me hayan entendido este pequeño recorrido rápido que hemos hablado sobre el presupuesto, pero vamos a hablar ahora cómo se elabora el presupuesto, desde dónde comienza. Entonces, el presupuesto tiene fases que se llaman fases del proceso presupuestario. Entonces, ¿cómo se inicia? Se inicia a través de una programación. ¿Qué es la programación? Viene a ser lo que las entidades elaboran de acuerdo a sus objetivos que desean alcanzar en un periodo futuro, las metas, los proyectos que piensan desarrollar, las actividades que se piensan desarrollar durante un periodo determinado. Entonces las entidades programan a través de sus especialistas, programan qué actividades van a desarrollar para cumplir sus objetivos institucionales, ¿no? Entonces, una vez que elaboran su programación de lo que van a gastar y de lo que van y de los fondos, de dónde van a obtener estos fondos para financiar estos gastos, entonces, ¿qué hacen? Una vez que han programado sus gastos que van a hacer en un periodo determinado, lo formulan. ¿Qué cosa es la formulación? No es nada más que eh, la conciliación que hace la entidad con el Ministerio de Economía y Finanzas respecto a lo que ha programado. La entidad presenta su programación, presenta su plan de trabajo de lo que va a gastar y el Ministerio de Economía lo evalúa, lo aprueba, lo revisa, y a eso se le llama, a esa revisión se llama formulación. Una vez que los estados, que el presupuesto es programado y es formulado a través del Ministerio de Economía, este presupuesto debe ser aprobado, ¿ya? ¿Y quién lo aprueba? El Congreso de la República. Una vez que este presupuesto fue aprobado, estoy en clases, Ángelo. Entonces, una vez que este presupuesto es formulado, disculpen, es aprobado a través del Congreso y luego viene, ¿qué cosa? La etapa de la ejecución. La ejecución, como les dije, se da desde el 1 de enero de cada año y termina el 31 de diciembre del mismo año. Esa es la etapa de la ejecución. Y paralelamente a la ejecución existe una etapa más que se llama la evaluación. Esta etapa de la evaluación, ¿en qué consiste? En que el Ministerio de Economía, que es el ente rector que controla, administra los recursos del Estado, va evaluando de manera trimestral cómo va ejecutándose el presupuesto público en las entidades públicas. Entonces, esta evaluación es trimestral, semestral y anual. Vamos a ver cuáles son cómo se ejecuta cada una de estas etapas del presupuesto. Miren, acá tenemos los pasos que se siguen en el proceso de la programación. Paso 1, se define el objetivo y las escalas y las prioridades. Paso 2, se definen las metas.
en sus dimensiones físicas y financieras. Paso 3, se define la demanda global del gasto. Paso 4, se estima la asignación presupuestaria total, ¿no? Entonces, la programación presupuestaria es la etapa inicial del proceso presupuestario, en la que la entidad estima los gastos a ser ejecutados en el año fiscal siguiente. Durante esta etapa, las entidades programan sus propuestas del presupuesto institucional y el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el encargado de formular el anteproyecto del presupuesto en base a todo lo que la entidad programó, ¿no? Esta fase se determina la estructura funcional programática, lo que yo le decía, ¿no? Aquí se establecen las metas, se establecen los clasificadores, se establecen las prioridades y las cadenas funcionales del gasto y las fuentes de financiamiento, ¿no? Por las cuales se va a gastar el presupuesto. Luego tenemos la fase de la aprobación que les comenté. El presupuesto público se aprueba por el Congreso de la República mediante una ley que contiene el límite máximo del gasto a ejecutarse en el año fiscal. La aprobación presupuestaria presenta 5 pasos. Tenemos el paso 1. El MEF, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, prepara el anteproyecto de la Ley Anual del Presupuesto del Sector Público. Paso 2. El Consejo de Ministros remite el proyecto de ley anual del presupuesto al Congreso de la República. Y en el paso 3, el Congreso de la República debate y aprueba el presupuesto. El paso 4, las entidades públicas aprueban también su presupuesto institucional de apertura en base al presupuesto que aprueba el Congreso. El presupuesto que aprueba el Congreso es el presupuesto total a nivel nacional, y cada entidad internamente aprueba también su presupuesto, que se llama PIA, su presupuesto institucional de apertura basado en lo que les aprobó el Congreso, ¿ya? Y el paso 5, la Dirección General de Presupuesto Público emite a los pliegos el reporte oficial del presupuesto con el desagregado por ingresos y egresos. O sea, la Dirección General de Presupuesto Público, que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, que es el ente rector del presupuesto, lo que hace es entregar a pública, ¿no?, los reportes oficiales del presupuesto, desagregándolo, ¿no?, por ingresos y egresos. Luego vemos la fase de la ejecución del gasto público. La fase de la ejecución del gasto público tiene 3 fases, que son el compromiso, el devengado y el pago. ¿Qué es el compromiso? El compromiso es la parte inicial del gasto, es donde se afecta el presupuesto para un gasto identificado. El devengado es, una vez identificado el gasto y comprometido, ¿ya?, y el proveedor que haya cumplido con entregar el bien o el servicio con el cual se le contrató o se comprometió. Una vez que el proveedor cumple con entregar el bien o el servicio, la entidad lo que hace es hacer un devengado. ¿Qué es el devengado? Es el reconocimiento de un gasto debidamente aprobado y comprometido, ¿no? Para ello debe contar con todo el sustento legal que corresponda para poder hacer el devengado. Contar con un contrato, contar con una orden de compra o servicio, contar con la factura o la guía de remisión, la conformidad del área usuario de haber recibido el bien o el servicio, para posteriormente pasarlo a tesorería o pasar a la tercera fase, que es el pago. Ahí termina el proceso de la ejecución del gasto. Con la fase del compromiso se inicia, luego sigue el devengado y luego sigue el pagado. Como les decía, viene luego la fase de la evaluación. La evaluación puede ser de manera semestral
y está está a cargo de la misma entidad. La misma entidad hace su evaluación semestralmente. Luego viene la evaluación, ¿no? Que puede ser efectuada por la Dirección General de Presupuesto Público. ¿Ya? Esta evaluación que la hace el Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Presupuesto Público es de carácter trimestral. Cada trimestre el Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Presupuesto Público hace la evaluación del presupuesto a la entidad pública. Y la tercera evaluación, que es global, ¿no? Que es anual. Esta también está a cargo de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF. Bien, vamos a ver los procesos de la ejecución del gasto. De todo lo que hemos hablado, vamos a hablar un poquito rápido de esta fase, de la fase de la ejecución del gasto. ¿Cómo se inicia? Miren, como le decía, se inicia con un presupuesto institucional de apertura. Luego este presupuesto durante todo el año puede tener modificaciones. El presupuesto de una entidad pública puede tener modificaciones que lo pueden aumentar o lo pueden disminuir. Si lo aumentamos, quiere decir que estamos incrementando el presupuesto. Y si lo disminuyemos, quiere decir que estamos quitando el presupuesto a la entidad pública. Luego de haber hecho esas modificaciones durante todo el año, o sea, el presupuesto inicial puede variar durante todo el año. Y ese presupuesto final se llama presupuesto institucional modificado. Este presupuesto está conformado, está desagregado a través de genéricas del gasto y a través de clasificadores y metas. Una vez que ya el presupuesto está desagregado de esta manera a través de genéricas del gasto y a través de los clasificadores, cada entidad elabora una programación de compromiso anual. ¿Qué cosa es la programación de compromiso anual? Es en base al presupuesto, la entidad tiene que desagregar qué cosa va a comprar, qué bienes, qué servicios, qué obras va a comprar o va a ejecutar durante todo el año, y para ello elabora su programación de compromiso anual. Esta programación de compromiso anual se debe hacer al inicio del año para que cuando ya la entidad tenga el presupuesto sepa en qué va a gastar. Igualmente, conforme se modifica el PIA durante el año, esta PCA, la programación de compromiso anual, también se va a modificar durante el tiempo que se modifique el PIA. Y esta modificación puede ser de enero a diciembre nada más. Una vez que el PCA es elaborado, viene la siguiente fase, que es la priorización. ¿Qué cosa es la priorización? El PCA, la programación de compromiso anual que se elaboró, se tiene que priorizar. Priorizar significa darle más importancia a las necesidades más urgentes. Entonces, las entidades públicas el PCA deben priorizarlo. ¿Qué significa? Que lo tienen que mensualizar. ¿En qué mes voy a necesitar servicios? ¿En qué mes voy a necesitar hacer obras? Entonces lo prioriza de acuerdo a las necesidades. Una vez que el presupuesto está priorizado, ¿no? Recién las entidades, los usuarios en las entidades, las áreas técnicas, las áreas usuarias del presupuesto, las áreas que van a necesitar hacer obras, hacer servicios, ellos hacen la certificación o piden la certificación de su presupuesto para iniciar el gasto. Entonces, cada gasto que se haga, tiene que estar, cada gasto que se quiera certificar, tiene que estar priorizado. Tiene que estar en el PCA y tiene que estar en el PIN. Y, lógico, en el PIA. Miren, quiere decir, no puede una entidad pública certificar un gasto que no esté priorizado. No puede certificar un gasto una entidad pública que no esté en el PCA. Para poder certificar un gasto tiene que estar priorizado. Si está priorizado, esta certificación continúa su trámite. ¿Y qué es la certificación?
La certificación no es nada más que un acto administrativo mediante el cual la entidad, la entidad acredita que se puede iniciar un proceso de selección, o sea, se puede convocar, se puede elaborar, se puede convocar a procesos de compras de bienes o servicios porque se cuenta con el presupuesto destinado para dicha actividad. Quiere decir que ninguna entidad pública puede hacer contratos por bienes o servicios u obras si es que no cuenta con la certificación presupuestaria. En otras palabras, ningún proveedor puede atender un requerimiento de una entidad pública si no le demuestra primero que tiene la certificación y, lógico, el contrato que le acredite que ambos tienen una obligación. Uno, la obligación del pago y la otra, la obligación de entregar el bien o el servicio. Pero como les digo, tiene que contar necesariamente con la certificación y eso lo establece la ley de presupuesto y la ley de contrataciones del Estado. Establecen o exigen que para que una entidad pública pueda contratar con un proveedor, tiene que haber hecho el proceso de contratación y ese proceso de contratación tiene que contar necesariamente con una certificación. Una vez que ya se ha hecho el contrato con el proveedor, quiere decir que ya existe la obligación de iniciar, ¿no?, las acciones para que el proveedor cumpla con entregar lo contratado. Entonces, ahí comienzan las etapas del gasto, que es el compromiso, el devengado y el girado. El compromiso es un acto administrativo y contable mediante el cual se registra contablemente la afectación del presupuesto, ¿no?, de acuerdo al contrato elaborado con el proveedor, de acuerdo a lo que se estipuló en el contrato. El devengado viene a ser la obligación o el reconocimiento de el pago a este proveedor después que éste ha cumplido con entregar el bien o el servicio, para lo cual tiene que estar sustentado con los comprobantes de pago, con las conformidades y los documentos que lo acredite que el proveedor ha cumplido con entregar el bien o el servicio. Luego que ya hemos visto todo eso, haces el devengado, ¿no? La entidad a través del área correspondiente realiza el devengado, ¿no? Y luego pasa a la fase del pago, que es la extinción del vínculo contractual. Una vez que ya le pagamos al proveedor, ya no hay ningún vínculo contractual con este proveedor. Miren, esto que les estoy mostrando, las explicaciones del PIA están acá, en la misma diapositiva, que se la voy a dejar ahí para que se lo pasen. Ya vamos a explicar lo que es el PIA, lo que es el PIN, lo que es las modificaciones presupuestarias que les hablé, ¿no? Las modificaciones pueden ser internas en la misma entidad, puede ser una modificación. Por ejemplo, una modificación interna es que se había programado comprar útiles de escritorio y ya no se van a comprar útiles de escritorio, vamos a pagar servicios de limpieza. Entonces vamos a modificar internamente los gastos. Ya no voy a comprar esto, voy a comprar lo otro. Esas se hacen a través de modificaciones de clasificadores de gastos. Recuerdan que les hablé, ¿no? Que los gastos también se clasifican a través de clasificadores, así como los ingresos se clasifican a través de clasificadores de ingresos presupuestarios. Entonces, internamente una entidad puede cambiar de un clasificador a otro clasificador. Y esas se llaman notas de modificación presupuestaria. También puede haber que una entidad le transfiera a otra entidad, ¿no? Se llama entre pliegos, a otra entidad su presupuesto. También es un tipo de modificación. ¿Se acuerdan cuando les dije que el PIA puede aumentar o disminuir? Esto ocurre acá cuando una entidad le entrega a otra entidad. Su presupuesto de esta entidad puede aumentar y el de la otra disminuye, porque disminuye el que entrega y aumenta el que recibe, ¿no? O de repente la entidad ha tenido crédito presupuestario, es lo que les comenté al comienzo, ¿no? Cuando de repente mis ingresos fueron mayores que mis gastos.
esa diferencial que queda financieramente lo incorporo en mi presupuesto del año y se llama incorporación por créditos suplementarios, ¿no? Entonces, aquí lo leen esto, es interesante, ya con la explicación que les he dado ya más o menos van a tener la idea de qué cosas son las notas modificatorias de un presupuesto, ¿no? Las notas modificatorias vienen a ser por el aumento o disminución del presupuesto o reclasificación interna entre el presupuesto de una entidad, ¿no? Los principios de la PCA, de la programación de compromiso anual, es la eficiencia, la efectividad en el gasto público, la predictibilidad del gasto público, el presupuesto dinámico, rápido, ¿no? Continuo, ¿no? Y prudente. Quiere decir, hay que gastar menos y hacer más, ¿no? La certificación, como le dije, que constituye un acto administrativo cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación. ¿Para qué? Para comprometer un gasto con cargo al presupuesto. Esto les comenté, ¿no? Que no podemos hacer ningún contrato, ningún gasto si no contamos con la certificación que me garantice que cuento con el presupuesto necesario para realizar un gasto. Muy bien. Igualmente acá el compromiso anual, el devengado y el pagado. Ya, eso es lo que aquí quería concluir diciéndoles que existe el equilibrio presupuestal. Quiere decir que los ingresos deben ser iguales que los gastos, ¿no? ¿Por qué? Porque los ingresos públicos van a financiar los gastos públicos que generen el cumplimiento de los fines institucionales, ¿no? Y los ingresos públicos se orientan a la atención de las prioridades del Estado, ¿no? Estando prohibido incluir autorizaciones de gastos que no cuenten con el financiamiento correspondiente. Muy bien, voy a pasar a mi siguiente diapositiva. Gracias por la atención. Esperen un ratito, por favor. Vamos a hablar un poco de lo que es los costos de salud. Existe una ley 1032 del 2019 que me habla sobre el tema que vamos a tratar en este momento. Les recomiendo que lean la ley 1032-2019 del MINSA, ¿no? Que me habla sobre la metodología Profesor, para disculpe que la lo estimación. interrumpa. Por favor, si podemos dar modo presentación, por favor, pantalla completa. Disculpe. Muy bien. Ahora sí. Gracias. Decía que esta ley nos habla sobre la metodología para para la estimación de los costos estándar de procedimientos médicos o procedimientos sanitarios en las IPRES. ¿Qué cosa es una IPRES? Una institución prestadora de salud. Esa es una IPRES. Es una herramienta para determinar los costos unitarios de los procedimientos médicos y procedimientos sanitarios que son producidos a través de las unidades productoras de salud, las UPS, de las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPRES. ¿Ya? O sea, esta herramienta nos va a determinar los costos unitarios de cada procedimiento sanitario o procedimiento médico que realicen las unidades encargadas de producir servicios de salud dentro de una IPRES. Este documento técnico se establece una serie de criterios para la definición de los costos del procedimiento médico y procedimientos sanitarios en las IPRES, los cuales se encuentran concordados con la normatividad nacional e internacional de contabilidad para el sector público, que son el marco para el registro de la información contable. Entonces, ¿qué me quiere decir la norma? Que todos los procedimientos que se hagan para establecer el costo estándar tienen que estar concordados con la normatividad contable. ¿Por qué? Porque estos registros contables van a reflejar estos costos estándares, y para que se reflejen estos
registros contables de los costos estándar tienen que estar debidamente sustentados. Y es por ello que se crea la metodología de cómo estimar los costos estándares. Muy bien. ¿Cuál es la finalidad? Contribuir en la mejora de la gestión en el uso eficiente de los recursos públicos que son utilizados por las IPRES para brindar servicios de salud a la población usuaria. El objetivo es establecer la metodología para la estimación de los costos de los procedimientos médicos y procedimientos sanitarios en las IPRES. Su ámbito de aplicación es de obligatorio cumplimiento en las oficinas generales responsables técnicos de los programas presupuestarios del MINSA, IPRES y las unidades de gestión IPRES o UJIPRES públicas de Lima Metropolitana, DIRESA de Salud, DIRESA es Salud, Sanidad y las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir con esto? Disculpen, que este procedimiento deben aplicarlo ¿quiénes? Los responsables o las oficinas generales responsables, que son responsables técnicos de los programas presupuestales del MINSA, del Ministerio de Salud, de las IPRES, de las instituciones prestadoras de servicio de salud, de las unidades de gestión de las IPRES, llamadas UJIPRES, que son públicas de Lima Metropolitana. Las direcciones regionales de salud, salud, las instituciones médicas que son de las fuerzas militares y de las fuerzas policiales. ¿Qué entendemos por costo acá? En el caso, estamos hablando del costo en el caso de la metodología para la estimación de costos estándares. ¿Qué es el costo en este caso? Es el consumo de los recursos que son los factores de producción que se utilizan para un procedimiento o para cierto propósito. Quiere decir, para producir procedimientos médicos o procedimientos sanitarios, el cual es medido en términos monetarios, ¿no? Entonces, en este caso, el costo, ¿no? Vienen a ser todo lo que interviene en los factores de producción, todos los recursos que intervienen en los factores de producción, que pueden ser costos directos, costos indirectos, costos fijos, costos variables. Todos estos recursos, recursos humanos, insumos, gastos administrativos, gastos generales, que intervienen en el costo, ¿no? Van a formar parte de los recursos que forman parte de los factores de producción. ¿Qué cosa es el costo estándar de procedimiento médico y procedimiento sanitario? Se define como lo que se debería costar, como lo que debería costar un procedimiento médico o sanitario bajo un enfoque de estandarización de los consumos de los componentes, llamados factores de producción, que integran la estructura de costos de dicho procedimiento. Describe un desempeño esperado o ideal que sirve de base para medir la gestión productiva de las IPRES. Los componentes o factores de producción que integran el coste estándar de un procedimiento médico son recursos humanos, insumos, servicios básicos, equipamiento, infraestructura, servicios administrativos, servicios generales. Aquí tenemos un cuadro que resume casi todo lo que me dice esta ley 1037 del MINSA del 2019. Acá resume todos los factores de producción, los criterios que se utilizan para determinar los costos estándares. Cada IPRES,
¿no? Cada institución prestadora de salud, ¿no? Cuenta dentro de su estructura orgánica, cuenta con unidades productoras de servicio de salud, que van a ser los que van a desarrollar los procedimientos, ¿no? De los servicios de salud. Cada UPSS, que son unidades productoras de servicio de salud, ¿no? Cada IPRES puede tener una, dos, tres, cuatro, varias UPSs que van a producir el catálogo de procedimientos médicos y sanitarios. Pero para que estas UPSs puedan elaborar el catálogo de procedimientos médicos sanitarios o elaborar el costo estándar, ¿no? Tienen que contar con recursos que van a formar parte de los factores de producción o recursos que van a intervenir en los factores de producción. Estos recursos son los costos directos, ¿no? Estos recursos son los costos directos que conforman los recursos humanos, los insumos fungibles, los insumos no fungibles, el equipamiento y la infraestructura. Todo esto son costos directos. Por ejemplo, digamos, si estamos haciendo un procedimiento médico, recursos humanos sería la mano de obra del médico. Los insumos fungibles, pues lo que va a utilizar el médico en el proceso y que se van a consumir, ¿no? Y los no fungibles son aquellos que pueden servir para un procedimiento y para otro procedimiento. Por ejemplo, así un ejemplo sencillo, un lapicero que utiliza el médico. Lo utiliza para un procedimiento y lo vuelve a utilizar para otro procedimiento hasta que se acaba, ¿no? Mientras que el papel que llena el médico, ese lo usa en un solo procedimiento y no sirve solamente para ese procedimiento, ¿no? El equipamiento, que vienen a ser los equipos con los que va a trabajar el médico, y la estructura, la infraestructura, es el local donde se va a elaborar, donde se van a elaborar estos procedimientos médicos. Y los costos indirectos, pues son los servicios administrativos, ¿no? El costo de la secretaria, el costo del traslado del personal, ¿no? Los servicios generales, limpieza, mantenimiento, reparación, todos esos costos intervienen en los factores de producción. Una vez que ya tenemos los factores de producción, ¿no? Tenemos que hacer el proceso de costeo, ¿no? Tenemos que hacer el proceso de costeo. Para ello tenemos que aplicar criterios. Pueden ser el costeo estándar o el costeo por prorrateo. El costeo estándar, ¿no? Como lo podemos definir como son los recursos, los insumos, el equipamiento y la infraestructura conforman lo que es el costo estándar. Mientras que, ¿por qué costo estándar? Porque podemos también llamarlo costo fijo. ¿Por qué? Porque son costos que van a necesitarse obligatoriamente para el procedimiento que vamos a desarrollar. Y los recursos humanos son costos estándar, costos que siempre vamos a necesitar. Mientras que el prorrateo son los costos variables, como pueden ser, por ejemplo, los servicios de luz, servicio de agua, servicio de teléfono, los servicios administrativos, los servicios generales. Tenemos que prorratearlos porque no podemos saber cuánto vamos a gastar en cada procedimiento. Entonces tenemos que prorratearlos o también llamados costos indirectos, ¿no? Y como resultado de todo este procedimiento, vamos a determinar el costo estándar, llamado procedimiento médico, y que está conformado por el costo de los recursos humanos, más el costo de los insumos, más el costo de los servicios básicos, más el costo del equipamiento, más el costo de la infraestructura, más el costo de los servicios administrativos y servicios. Todo eso va a determinar el costo estándar de un procedimiento médico. Acá tenemos los costos fijos que les mencioné. Acá tenemos los costos variables también que les mencioné, ¿no? Los costos directos,
¿no? También pueden, como le decía, los recursos humanos, los insumos fungibles, no fungibles, los servicios básicos. Tenemos los costos indirectos, que son los servicios de administración o servicios generales, ¿no? Que le mencioné, y los criterios de la información. Eso era lo que yo quería explicarles de una manera rápida. Espero me hayan entendido, espero haber sido algo claro con mis explicaciones. Le doy las gracias por esta atención que me han brindado. Agradezco su atención de antemano y estoy a su servicio para cualquier consulta.